pero tenemos ya el invitado con nosotros, súper puntual, superó el super lunes, ¿verdad? Llegó tempranito a la radio, no queda nada para el cambio de mando, el próximo lunes ya vamos a estar con el gobierno de Sebastián Piñera instalado en La Moneda, y uno de sus nuevos habitantes nos acompaña esta mañana, Gonzalo Blumel. Llegó a tiempo, eso que todavía no tiene chofer, ni tiene gente que le abra el camino, porque los ministros se puede. Es verdad. A partir del lunes va a ser un poco más fácil. No, le estoy poniendo. Nadie te abre el camino. Que le ponen trabas en el camino. Contrario. Pero con mochila. Sí. Gonzalo Lumen, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oye, quería preguntar precisamente sobre la mujer fantástica. Estaba viendo los tweets del presidente Sebastián Piñera. Esta noche Cine Chileno tocó las estrellas, Grande Chile, un abrazo, orgullo, emoción a todo el equipo de La Mujer Fantástica, en lo mejor, en los Oscar, ¿Van a apoyar la ley de identidad de género entonces desde el gobierno? Bueno, algo que ya lo hemos planteado anteriormente, hay una necesidad de legislar en esa materia. Hay diferencias, y eso es legítimo respecto a cómo se aborda, pero hay una necesidad, sobre todo porque el cambio de sexo registral, que es finalmente lo que se está modificando en la ley de identidad de género, es algo que hoy día es engorroso, complejo, y que no está a la altura de un país como Chile necesita. O sea, en el fondo, claramente ahí hay un problema que tenemos que resolver y abordar. Pero ¿por qué Chile Vamos, no apoyó el proyecto tal como está? Evópolis sí, pero el partido en el cual milita el futuro ministro. No, porque ahí hay una discusión que tiene que ver con la situación de los menores de edad, digamos. Esa es la situación donde hay planteamientos que son divergentes, pero raya para la suma, despejando en el fondo los aspectos más complejos. Hay, yo creo, bastante consenso en la necesidad de legislar en la materia. Entonces, la duda está más bien en cómo abordar algunos aspectos puntuales del proyecto, y eso es lo que vamos a tener que resolver, dependiendo de lo que pase esta semana, que es una semana legislativa, y que puede que el proyecto quede despachado, y ahí quizá la legislación va a quedar, digamos, afirme. Claro. Podría suceder eso. Podría suceder, depende de la voluntad del gobierno. Y de lo contrario, ustedes le pondrían... Técnicamente es muy difícil. Es por las urgencias, es ¿no? difícil, está en mecánica legislativa. Está ante su trámite, puede haber discrepancias con el segundo, puede llegar a comisión mixta, depende de lo que pase, porque se salió la forma en que se despachó finalmente de la Cámara de Diputados, generó algunas dudas respecto a cómo se resuelven algunos artículos de la legislación que posiblemente haya que revisar con mayor profundidad. ¿Cuál es el ideal para ustedes? Porque dice cómo quedó, tenía que ver con las edades y todo, para que no nos perdamos, porque estamos hablando de cosas que damos por conocidas. ¿Cuál es el ideal de ley para ustedes en esta materia? No, yo creo que en el caso de los mayores de edad hay bastante consenso en cómo tiene que resolverse, y en el caso de los menores de edad yo creo que tiene que haber una aproximación prudencial donde los padres cumplan un rol fundamental, especialmente cuando estamos hablando de niños que son muy chicos, digamos. Eso es un poco, y eso es lo que hay que resolver, porque esa aproximación prudencial y esa gradualidad plantea una complejidad para la legislación. ¿Tú te refieres a partir de los 14, que ahí se haga el límite? Y ahí puede ser los 14, puede ser un poco antes, un poco después, ahí hay que verlo bien, Yo tampoco conozco tan al detalle la experiencia comparada, porque tampoco la experiencia comparada en esto es tan clara. O sea, este es un problema que en Estados Unidos, por ejemplo, esta discusión está muy vigente. O sea, no es un tema, a diferencia de otras legislaciones donde estemos evidentemente varias décadas atrasados y en el fondo sea llegar y mirar lo que se hace afuera e importarlo, sino que hay que mirarlo con mucho más profundidad. Pero de que es una necesidad, es una necesidad. De muchos lugares, claro, la cosa es que la diferencia es la del sexo registral, porque en muchos lugares lo que ocurre es una facilidad mucho mayor para el cambio de nombre, versus la condición que se modifica la partida. Claro, que hoy día la legislación actual la gente no lo sabe, es un trámite judicial frente a un juez que hay que verificar, digamos. Sí, claro, lo que pasa es que tiene que ver también con que, por ejemplo, en los países anglosajones este problema se produce mucho menos, dado que finalmente ahí lo que estás hablando es eventualmente solo la discusión respecto a un cambio de sexo. No existe un documento único de identidad que establezca, por ejemplo, establezca el género de la persona, etcétera. Por lo tanto, se hace mucho más fácil. Estamos hablando solo de un trámite de cambio de sexo. De nombre. De nombre. Porque lo otro no es muy simple. Estamos hablando solo de un cambio de nombre. Distinto es lo que ocurre en países como los nuestros, que tienen una legislación distinta. Pero me permiten un comentario. Yo creo que, además de felicitar a la película, yo creo que lo relevante en esto no es solo el tema de la ley de identidad de género, que es uno de los aspectos discriminatorios que viven las personas trans. Yo creo que tiene que ver también con un planteamiento que tiene que ver más con una cultura que en esta materia todavía, o sea, en el fondo hay un problema cultural que todavía nos falta mucho por avanzar, al punto que el mismo Francisco Reyes,
que el protagonista de la película dijo que él no sabía mucho del tema y que lo conocía, digamos, por tercera fuente y que fue para él un enorme aprendizaje. O sea, yo creo que como país la película nos plantea un desafío, un dilema que tenemos que abordar porque esto lo miramos con mucha distancia y con muchos prejuicios. Yo creo que un poco ese es quizás como el gran valor simbólico que tiene la película y que se corona de muy buena manera con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, como dice Y es la puerta que Nicolás. hace el arte. Exactamente. Poner desafíos, Mover la plantear frontera temas, respecto a estas materias. Y que probablemente una de las hace la pega perfecta. lo analizaremos después con Héctor, probablemente una de las razones por la con Héctor Soto, que ya llegó, que va a estar más rato con Mira, nosotros. y solo un comentario muy muy personal. Ayer hablamos de esto con mis hijos, que son chicos, tienen 10, 9 y 5 años. Y me hacían preguntas sobre este tema. Entonces, el solo hecho de tener esta conversación, yo creo que le hace bien a Chile. Por cierto. Estoy muy de acuerdo. Pero estamos conversando con Gonzalo Blumel, el próximo ministro de la SECPRES. Gonzalo, pero ustedes van a postular un Oscar a contar de la próxima semana. Y el Oscar... a ver, ¿y cuál es el Oscar? ¿Cuál sería el gran éxito desde la perspectiva de quien deberá llevar nada, ni más ni menos que la agenda legislativa de un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento? ¿Cuál es el gran éxito? A ver, yo creo que hay varias formas de medir el éxito del futuro gobierno. Algunos podrán plantear que tiene que ver con los índices de crecimiento, desempleo, que es súper importante. No lo descartemos ni lo miremos a huevo, porque es la condición mínima por la cual nuestro gobierno va a hacer medida, que el país vuelva a crecer y vuelva a crear empleos de calidad. Y además que eso para la gente es muy importante. En segundo lugar, otros podrían decir que tiene que ver con la continuidad del proyecto político, que en el fondo es fundamental reelegirse, no directamente porque no existe, pero a alguien de la coalición. Por supuesto. A mi juicio, y esto es muy personal, yo creo que el verdadero éxito del gobierno va a estar mucho más, va a ser mejor medido respecto a algo que yo creo que se nos perdió en el último tiempo en Chile, que es la capacidad de tener diálogo y amistad cívica y una construcción democrática compartida, que existan mayores niveles de colaboración y de acuerdo. Yo creo que estamos demasiado crispados y polarizados en los últimos años, y yo creo que esa filosofía de la retroexcavadora, de que en el fondo hay que construir o destruir todo para volver a construir, y que en el fondo las posiciones de la mayoría y la minoría son completamente divergentes, yo creo que eso fue un error fatal de la actual administración, que la corrigió a medias, pero no la terminó de corregir, y eso se observa en las declaraciones de los últimos ministros. Por ejemplo, el ministro Barraza, estoy viendo un titular en el diario, y dice: la derecha le hace mal a Chile. Yo creo que ese tipo de lógica, filosofía o planteamiento, esas son las que le hacen mal a Chile. Y esta discusión de amigos y enemigos, de buenos y malos, de los que quieren progreso y los que quieren retroceso, eso le hace mal a Chile. Y superar esa lógica confrontacional y divisiva, yo creo que es el gran desafío y finalmente el gran éxito. Quizás no es el más sexy ni el más glamoroso, pero por lo menos desde mi perspectiva es el más importante. Dos cosas: ¿cómo se hace eso? Y segundo, Claro. si hay autocrítica en cuanto a que esa filosofía también está en la coalición gobernante a partir del próximo lunes, o eso es monopolio de la... O sea, la duda de si está o no está. Claro, eso es como pregunta. ¿Está solamente en los que hoy son gobierno y dejan de ser el próximo lunes, o ustedes también tienen algo de ese germen? No, yo creo que en la política ese germen está permanentemente presente, y lo que uno tiene que hacer es un esfuerzo por aislarlo y comprender que en el fondo esas filosofías como del bien y el mal tienen que ser aisladas y desterradas de la práctica política. ¿Y cómo, Gonzalo Blumel, cómo se hace eso? Yo creo que en esto no hay una receta muy clara. Lo que sí uno tiene que tener una disposición. Como decía Benninger, que fue, a propósito, yo asumir en la SECPRES, fue el primer ministro SECPRES del retorno a la democracia, el diálogo democrático es mucho más persuasión que imposición. Y por eso el presidente Piñera nos mandató a buscar grandes acuerdos en los temas fundamentales para Chile. Y eso implica que en el fondo, primero que no vamos a formar comisiones de expertos para que nos planteen la solución, si estos son problemas políticos que van a requerir el concurso de los técnicos y no al revés. Entonces, vamos a hacer una convocatoria en diferentes temas que son fundamentales para los chilenos, donde además de plantear nuestras propuestas y lo que está en el programa de gobierno, nos vamos a abrir a recoger lo que son los planteamientos de quienes no están, digamos, en nuestra coalición o en Chile Vamos. Y yo creo que es un cambio fundamental. En el gobierno anterior, en el gobierno actual, digamos, en la práctica no hubo ninguna convocatoria a sumar a las fuerzas políticas transversales para construir acuerdos en los temas más relevantes. Eso no quiere decir que las diferencias no van a existir o que tenemos que ser una suerte de flan donde no haya posiciones marcadas respecto a una coalición u otra coalición. Yo creo que eso tampoco sería correcto. Pero sí a comprender de que uno no es quien tiene el monopolio de todas las soluciones. Y eso enriquece la discusión democrática. Ahora, pero Gonzalo, en esa misma dirección se necesitan dos para bailar tango.
Yo recuerdo una conversación, sentada ahí mismo estaba Beatriz Sánchez, cuando ella hablaba de una cierta vocación del Frente Amplio por buscar acuerdos, pero ella misma reconocía que era difícil dada la distancia. Y estoy hablando no solo del Frente Amplio, sino que estoy hablando en general de las fuerzas que a contar del próximo lunes van a ser oposición. Entonces, definitivamente, probablemente aquí hay una demanda de flexibilidad mucho mayor hacia el gobierno que hace la oposición, que tiene una posición bastante tranquila, no tiene que ser juzgada por el éxito o el fracaso. ¿Cómo se hace? Porque la verdad que eso es casi juntar el aceite con el agua, en términos de lograr el que finalmente, si alguien quiere gratuidad absoluta, por ejemplo, en educación, a pesar de que sea un tema que en cierta medida está zanjado, pero estoy buscando un ejemplo extremo, versus alguien que quiere hacerla gradual, más bien desde la perspectiva de becas y de créditos que sean pagables y abordables. ¿Cómo se llega a ese punto medio? Pero yo creo que la ventaja que tenemos hoy día es que los temas más urgentes y más acuciantes, hay bastante consenso respecto a la hoja de ruta. A mí me tocó ser el coordinador programático de la campaña del presidente Piñera, y yo siempre decía, lo dije acá también algunas veces, que cuando uno estaba en los debates y no habían muchas cámaras de televisión ni muchos micrófonos, surgían muchos consensos entre las distintas candidaturas, Alejandro Guillé, Carolina Goich y la de Sebastián Piñera, incluso el Frente Amplio, en varias materias. Y lo que yo me doy cuenta y lo que uno ha visto de quienes van a encabezar la oposición es una disposición en ciertos temas, porque insisto, no es en todo, porque esto, final, eso sería bastante iluso, pero en ciertos temas, a una disposición a llegar a acuerdos. Y yo te diría fundamentalmente dos son los más urgentes. Uno, el tema de la infancia, donde hoy día tenemos proyectos en el Congreso que discutir, tenemos clara la hoja de ruta sobre lo que hay que hacer, sobre cómo reformar profundamente el sistema de protección de la infancia y darle a los niños más vulnerables la oportunidad de protección que se merecen. Yo creo que ahí hay espacio y se puede avanzar. Y se puede avanzar sin retroexcavador y se puede avanzar desde construcciones comunes. Y el otro, perdón, y que yo creo que es también muy importante y es fundamental, es el tema de la seguridad. La seguridad en el más amplio sentido de la palabra. Hoy día tenemos una crisis en Carabineros que es tremenda. Tenemos un fracaso total del sistema de inteligencia y una total inoperancia de la ley antiterrorista. Y eso no le hace mal a este gobierno y no le hace mal solamente a la Araucanía, le hace mal a todo Chile. El gobierno que venga y en la región que sea, los problemas de seguridad tienen que ser enfrentados con herramientas del Estado de Derecho que sean eficaces. Y en eso yo he visto, por lo menos en los últimos días y las últimas semanas, declaraciones de gente como el senador Arboe, José Miguel Insulza, que también va a subir en el Senado, Jorge Pizarro también de la Democracia Cristiana, con una disposición a conversar y a dialogar para llegar a acuerdos con el gobierno. Y eso yo obviamente lo valoro y lo celebro mucho. Gonzalo, mencionaste recién la entrevista que le da hoy día al Pulso, el saliente ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, estaba buscando las declaraciones, él tiene una mirada muy crítica, evidentemente, de la derecha. Dice, soy un convencido de que la derecha tiene un ADN que no está puesto al servicio de las mayorías y de los intereses sociales. Está puesto, ese ADN de la derecha, entonces, en la concentración y acumulación. Y esa es una diferencia de fondo. A ver, ¿para qué estamos terminando el gobierno actual? ¿Para qué vamos a entrar en un conflicto que yo creo que sería artificial? Lamento mucho esas declaraciones y creo que reflejan una visión de la sociedad y de la política que es bastante pequeña. Pensar que en el fondo solo unos quieren el bien y los otros solo quieren el mal, solo unos defienden el interés general y otros intereses mezquinos particulares, es un error. Y yo creo que eso en parte explica por qué el presidente Piñera obtuvo el 55% de respaldo en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, porque en el fondo la gente se cansó de esa mirada divisiva y polarizante de ciertos sectores, no de todos, porque no hay que ser injusto tampoco, no de todos, pero yo creo que es una frase muy desafortunada y que me imagino que lo representa a él y no mucho más. Y adicionalmente yo creo que también con bastante poca capacidad de autocrítica, para un ministerio como el de Desarrollo Social, que es tremendamente importante y que en estos 4 años en la práctica no tuvo ningún logro sustantivo o relevante. Yo creo todavía tuve hace algún tiempo alguna discusión a través de algún medio con el ministro Barraza y todavía estamos esperando que nos diga cuál es el proyecto de ley emblemático del Ministerio de Desarrollo Social de los últimos 4 años.
A propósito, le puedo hacer una pregunta sobre como divisiones, recogiendo un poco lo que decías tú hace un rato, Matías, de cómo le cae el sallo también a la coalición de gobierno ahora. Y estaba pensando en la designación de Jorge Ulloa, del diputado saliente, como uno de los intendentes, como uno de los equipos ejecutivos en regiones del presidente Piñera, y la polémica que eso generó también, hablando de figuras que pueden ser divisivas desde la presidencia de tu propio partido, dijeron no sentirse representados por Ulloa como figura de gobierno. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que distinguir acá es las opiniones personales que todos tenemos en distintas materias, con el rol que se asume cuando se asume un cargo de gobierno. Y cuando uno asume un cargo de gobierno, tiene un mandato claro y tiene un programa que seguir. Y eso es finalmente lo que importa. Y yo creo que nadie a priori está deslegitimado para asumir, de los quienes participan en política activa, para asumir algún cargo relevante. O sea, yo creo que en ese sentido tampoco caigamos en esa tentación de decir que hay ciertas personas que pasan un test, un estándar democrático, y otros que no lo pasan. Yo creo que sería, salvo, digamos... ¿No te parece eso? No, estoy hablando de quienes participan activamente hoy día en el debate democrático. Así como puede haber un comunista, también puede haber gente de la UDI muy capacitada. Y el mejor ejemplo de eso es lo que está ocurriendo en el Ministerio de la Mujer, donde vamos a pasar de una ministra comunista a una ministra de la UDI, y ambas muy distinguidas, muy capacitadas para liderar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Con el pinochetismo, digamos, extendido hasta el día de hoy, tú no tienes problema en ese sentido. Bueno, él mismo reconoció que en esto va a tener que asumir un rol un poquito distinto, el futuro intendente del Biobío. Y son sus opiniones, cosa que varios podremos no compartir, porque a fin de cuentas... yo creo que eso no es lo central, sino lo central es cómo asume su cargo como intendente y cumple el mandato del presidente Piñera, que recordemos que son cargos de confianza del presidente de la República. Gonzalo Blumel asume el próximo lunes la SECPRES, el trabajo fundamental es en el Congreso, llevar la agenda política. ¿Cuánto te corresponderá a ti o a quién y cómo se plantea en el equipo? Porque tú además vas a formar parte del comité político, ¿no es cierto? No solo tu ministerio. Desde el principio abordar, enfrentar y que no se produzca el problema con los partidos de la coalición de gobierno, que entiendo el presidente Piñera los tuvo y de manera importante en su primer mandato. O sea, desde el principio, ¿cómo liberar esa tensión? Desde el principio es que no sea ese un problema. ¿Es un asunto que tienen presente en la mente ustedes para el día que empiecen a gobernar? Yo creo que si hay algo valioso de la centro-derecha en los últimos años es cómo ha logrado instalar unidad en la diferencia. Porque en el fondo hoy día tenemos 4 partidos en Chile Vamos, tenemos, a propósito de lo que estamos hablando recién, distintas visiones y matices no solo sobre nuestra historia, sino sobre el futuro, cómo debiese Chile configurarse como sociedad. Por lo tanto, yo creo que el haber constituido una coalición que actúa en forma unitaria, que ha institucionalizado sus procesos, y que logró un muy buen resultado en las elecciones parlamentarias y presidenciales, es un atributo que hay que cuidar, porque el talón de Aquiles histórico de la centro-derecha ha sido la división, el conflicto, la polémica. Por lo tanto, como dijo el senador alemán el fin de semana en una entrevista, la unidad tenemos que cuidarla como hueso santo. Costó mucho conseguirla y tenemos que hacer todos los esfuerzos por mantenerla. Lo tienen encima del escritorio todo el día. Debemos cuidar eso como... Efectivamente. Es como cuando uno sabe que tiene un problema, claro, se setea, digamos, para poder ese problema abordarlo de buena manera. Y además hoy día se celebran los 3 años de Chile Vamos. Es una coalición muy joven, todavía yo creo está en su etapa adolescente. Por lo tanto, vamos a tener que celebrar, digamos, los éxitos conseguidos, pero a su vez también ser muy responsables de que en el fondo el buen momento que estamos viviendo no implica que a futuro se vaya a mantener de forma permanente, y por eso tenemos que hacer esfuerzos por cuidar esa acción unitaria en forma permanente. Ahora, pero mucho de ese éxito, Gonzalo, tiene que ver, Gonzalo Blumel, futuro ministro secretario general de la presidencia, tiene que ver con modificar leyes, con hacer nuevas leyes, con cambiar énfasis. Insisto, usted es el ministro, sobre su espalda recae el conseguir aprobar leyes en un escenario no solo estrecho, sino que bastante pesimista en algunos aspectos, sobre todo por algunos movimientos de fuerza en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, primero, ¿cuál va a ser la prioridad legislativa? Vimos, por ejemplo, al futuro ministro de Trabajo hablando de la reforma de pensiones. Ya es unánime que, ya sea por la vía administrativa, pero también por la vía legal, hay que hacer modificaciones importantes a la reforma tributaria. ¿Cómo se hace para acercar posiciones? Pensemos que en un proyecto que era, según muchos, tibio, el gobierno de la presidenta Bachelet fracasó en poder avanzar en la reforma de pensiones.
Y básicamente fracasó porque el proyecto no dejaba contento a nadie, ni a los que querían un cambio radical del sistema, ni a los que querían más o menos mantenerlo. ¿Cómo se avanza? Insisto, sin mayoría. Bueno, lo primero es que en esto alguna experiencia hay porque el anterior gobierno del presidente Piñera también fue un gobierno de minoría legislativa en la Cámara y el Senado y logró aprobar muchísimas leyes y algunas muy importantes. Entonces, estar en minoría te hace la vida más difícil. Gonzalo, pero un segundo, pero a ver, Gonzalo, se aprobaron leyes con un montón de concesiones. Por ejemplo, leyes como el postnatal extendido. Fue una ley a la cual hubo que agregarle una cantidad de colgajos impresionantes, que según algunos inclusive los naturalizó. Y hubo otras materias en las cuales, porque no fue un gobierno excesivamente productivo en materia legislativa, porque tiene un escenario aún menos favorable que el actual, digamos. No, yo discrepo. Yo creo que fue un gobierno muy efectivo en materia legislativa, al punto que se reclamaba un cierto frenesí legislativo en algún momento, y se aprobaron muchos proyectos. Lo que pasa es que lo que tú dices, bueno, finalmente es como la esencia o la sustancia de la democracia, que cuando tú vas al Congreso con un proyecto, y sobre todo si estás en minoría, vas a tener que hacer concesiones y vas a tener que saber llegar a acuerdos. Entonces yo creo una disposición de apertura y diálogo que es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos nuestro programa 745 compromisos, pero nos vamos a focalizar y vamos a priorizar 3 grandes materias en el primer tiempo. Una, yo hablo de impulso, digamos, sí, por claro. simplificar. El presidente Piñera, cuando ve su discurso o su locución de asunción del mando, va a precisar y perfilar mucho mejor las prioridades frente a todos los chilenos. Pero son 3 grandes cosas para este primer tiempo. Uno, un impulso económico que tiene que ver, esto no en orden de importancia, un impulso económico que tiene que ver con que Chile vuelva a crecer y crear trabajos de calidad, y allí hay una agenda de proinversión que va a liderar el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. También está la agenda laboral, está el perfeccionamiento de la reforma tributaria. Son como 3 de los grandes ejes que va a tener este impulso económico. Después, el segundo y quizás más importante, el impulso social. Y ahí es fundamentalmente, yo siempre hablo del ciclo de la vida, que es parte de lo que estructura nuestro programa de gobierno, esto de ir articulando políticas sociales que acompañen a las personas a lo largo del ciclo de la vida. Y ahí las 2 puntas fundamentales, la infancia y la tercera y la cuarta edad, los niños y los adultos mayores. Y ahí infancia y adultos mayores, que si hace uno hace el doble clic, es una reforma a las pensiones que quedó pendiente de este gobierno, y adicionalmente no es solo pensiones, no es solo un problema económico, es un problema de valoración cultural y social de los adultos mayores. Una política de envejecimiento positivo también va a ser una prioridad fundamental. A eso tú puedes agregar en materia social otras reformas que también son muy urgentes, como la ley de migraciones, que sigue pendiente y perdimos 4 años en esta materia, es muy importante. Y lo tercero, un impulso que yo le llamo institucional, que tiene que ver con todo lo que es la modernización de las instituciones públicas o la modernización del Estado. Ahí hay una buena propuesta del Centro de Estudios Públicos, hay un libro que se presenta mañana, donde nosotros coincidimos en gran parte de las propuestas y forman parte de nuestro programa de gobierno, pero no solo la modernización del Estado central, si uno lo quiere ver de esa manera, sino también de las instituciones públicas, como por ejemplo las instituciones de la seguridad, ya lo mencionamos, de las policías, de carabineros, de todo lo que es nuestra arquitectura jurídica y de justicia. Entonces, yo diría que esos 3 grandes impulsos, económico, social e institucional, son el foco de nuestro primer tiempo, y yo creo que focalizándonos y poniéndole urgencia en lo que es la primera mitad del gobierno, donde hay más espacio para avanzar y construir acuerdos, porque ya el tercer año hay elecciones, y no solo elecciones municipales como solía haber, sino de gobernadores regionales. O sea, va a ser un año, el tercer año mucho más bastante plebiscitario, potente en términos electorales, y el cuarto ni hablar, hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, tenemos No había pensado eso, como el ciclo electoral va a apurar mucho más las cosas. Exacto. Y va a empezar la despedida del gobierno mucho antes. Exacto. O sea, la locura de estos ciclos donde, sobre todo nosotros de la prensa, empezamos a decir, no, es que este gobierno ya se acabó porque ya están pensando en la Pero siguiente yo elección. siempre he encontrado que eso es un poco como Pero queda como es un instalado. poco forzado, porque uno ve que los gobiernos al final gobiernan hasta el último día. O sea, esta idea del pato cojo yo creo que es bastante discutible. Tanto el gobierno anterior como este, bien o mal, cada uno podrá tener su visión, gobernaron hasta el último día. Y por eso Claro, pero te hace apurar la sí, máquina. 3 grandes prioridades, y tenemos claro que los primeros 2 años son fundamentales, porque ahí se concentra gran parte del esfuerzo legislativo. Gonzalo, yo quiero volver sobre un punto que tú planteaste al principio, porque tiene que ver justamente con lo que hablábamos. Tú dijiste, no más comisiones de expertos. Los proyectos los vamos a plantear nosotros. No hay que ser tan tajante, en algunos casos la vamos a necesitar, digamos. No, pero no, digo la que cosa- a ver, no va a ser el eje de la conducción programática el ir constituyendo comisiones de expertos para que nos den soluciones, Ahora, pero porque que- además ya sabemos lo que tenemos que hacer En en general. muchos casos ya están hechos Exacto. Los diagnósticos, sí, diagnósticos sí, por están supuesto. hechos. Pero es que las comisiones de expertos cumplen otro rol, cumplen un rol precisamente De de dilatar. ponerse de acuerdo. O sea, todos saben lo que van a decir finalmente, Oye, pero poner- es para poner a gente de diferentes Claro. visiones
y sacarlo un poco como del tira y afloja político y decir, mire, hay un acuerdo macro sobre las cosas. ¿No será que se han desprestigiado un poco las comisiones en términos Yo creo que lo que hacen se usan para poner paño frío, Sí, para decir hubo estamos trabajando comisión X. sobre algo Sí. y después las propuestas de las comisiones o no son tenidas en cuenta o se vuelve lo que se Queda un plantea bonito original? libro, queda un libro que después no se revisa a veces. En fin. A ver, yo creo que en esto lo que hay que hacer es convocar Pero es que me a las parece- fuerzas es políticas que- y también a la ciudadanía. Yo creo más que la que ciudadanía relativizarlo, hoy me día parece es un importante. actor que legitima la política y las políticas públicas. Entonces yo creo que en ese sentido tener comisiones o comités que acompañen reformas me parece una buena solución para el proceso prelegislativo, uno podría decir, o incluso legislativo. Estar permanentemente, por ejemplo, un buen ejemplo que cito siempre es el cambio que se hizo a la encuesta CACEN, que tuvo un momento de dificultad durante el periodo de gobierno anterior. Se constituyó una comisión transversal para acompañar el proceso de la reforma porque teníamos claridad técnicamente lo que había que hacer, y hoy día tenemos una encuesta CACEN modernizada, legitimada y que cumple muy bien su función. A propósito de gobernar hasta último minuto, se presenta en estos días, dentro de las próximas horas, la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo cabe esta propuesta dentro de los 3 impulsos que tú estabas hablando? ¿O va a quedar en el cajón de los recuerdos? ¿Cómo se van a apear al tema constitucional que vamos a conocer esta semana? Bueno, nosotros en materia constitucional tenemos en nuestro programa de gobierno propuestas bien claras respecto a avanzar en una reforma constitucional profunda. Hay distintas materias como, por ejemplo, revisar el catálogo de derechos y deberes, por ejemplo, profundizar la institucionalidad vinculada a la descentralización. Hoy día Chile tiene no solo transferencia de competencia. Pero mi que es lo que pregunta es se considera hoy día. si van a asumir algo de lo que venga planteado ahí o... Tenemos que conocerlo, hay que ser responsables, tenemos que conocerlo primero, ver exactamente qué se propone y a partir de eso recoger lo que sea coincidente con nuestro programa y con nuestra mirada sobre la materia. Pero les interesaría recogerlo como parte de un trabajo profundo de reforma a la Constitución o más bien ir artículo por artículo. A eso va mi pregunta respecto de cómo van a apearse al asunto constitucional, porque uno es hacer una reforma por aquí, otra por allá, o decir, ¿saben qué? Necesitamos una reforma más profunda de la Constitución y la vamos a emprender desde esa mirada. Y al final preguntarle si son partidarios de Sí, una profunda absolutamente. modificación. Absolutamente. De hecho, nuestro programa tiene un capítulo constitucional y en eso lo que vamos a tener que hacer es mirar qué se está proponiendo. Yo creo que sería un error tirar todo al tarro a la basura, pero también es bastante extraño presentar a 3, 4 días de que termine un gobierno una reforma integral, una nueva constitución. No estamos hablando de indicaciones o cambios por aquí y por allá a nuestra Carta Magna, sino una nueva constitución que los mismos parlamentarios de gobierno de la nueva mayoría han cuestionado porque no la conocen y no saben de qué se trata. Yo creo que en esta materia tiene que haber una discusión un poquito más abierta, un poquito más participativa y finalmente esa discusión se tiene que dar donde corresponde, que es en el nuevo Congreso, porque además sacaba uno de los argumentos por los cuales no se podía hacer la discusión en el Congreso, que era esta suerte de trampa del binominal que Fernando Hacha planteaba que existía con un Congreso binominal que frenaba los cambios. Hoy día tenemos un Congreso que ya no es binominal, que es proporcional y que representa de mucho mejor manera las distintas fuerzas políticas. Entonces, es en el Congreso donde vamos a discutir esto y en el Congreso nosotros plantearemos nuestras propuestas de reforma. De hecho, el Congreso ya tiene varias mociones parlamentarias de cambios constitucionales bien interesantes, que también hay que recogerlo y que están avanzando silenciosamente. Gonzalo Blumel, cumplimos con el compromiso horario. Teníamos un compromiso liberarlo a las 8:32, nos pasamos 2 minutos, pero... Muchísimas gracias por haber estado aquí y ya el próximo lunes será el ministro Gonzalo Blumel y esperamos poder seguir teniendo un diálogo fluido para saber cómo avanza el gobierno. Y lo empezamos a tratar de usted a partir del lunes. No. No, no es necesario. No, porque es muy raro decir, oye, ministro, o sea, ¿en qué quedamos? Usted, sí, pues, Sí, Ministro, sí. no puede ir con tú. en privado puede ser un tú. O al revés, Gonzalo el ministro. En todo caso, como le dicen a uno de repente, oye, no te pierdas, Ah, no. no te pierdas. En mi casa eso me lo hacen presente Mucha suerte en regularmente. lo que viene, Gonzalo Gracias, Blumel, y Gonzalo gracias Blumel. por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, que estén ustedes. Buena Que estén bien ustedes. Chao, buena chao. semana.